Bueno, la intoxicación informativa que desde un órgano de prensa como el Alcázar intenta monopolizar el ejército. Si en 1979 el gobierno de la UCD del señor Suárez había ido contra el periódico El Imparcial poniéndole todas las zancadillas posibles, en 1981, tras el 23F, el gobierno de don Leopoldo Calvo Sotelo tenía entre sus enemigos a el periódico El Alcázar. Una de sus primeras medidas contra él fue la Ley de Defensa de la Democracia, una ley que facultaba al gobierno a cerrar un periódico si publicaba alguna declaración o artículo de algún militar que pudiera ser considerado golpista. Una ley que fue muy criticada por todos los periódicos por considerar que atentaba contra la libertad de expresión, puesto que un periódico podría reproducir declaraciones de una persona sin tener que compartirlas editorialmente, como cuando pasó cuando la ABC reprodujo la carta del señor Tejero. Tras el intento de golpe de Estado del 23F, surgieron muchas voces, como la del diputado socialista don Enrique Mújica, que pidieron el cierre del periódico El Alcázar, el diario de ámbito nacional más a la derecha. El presidente del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, anunció que sacaría adelante el decreto en defensa de la democracia para cerrar todo periódico que criticara al sistema. El Parlamento ha votado para defender a la democracia una ley que a muchos demócratas, y nadie tiene la patente de democracia, nos ha dejado o les ha dejado con la boca abierta. Una ley que a mí me parece justísima, la de defensa de la democracia, la que intenta evitar cualquier pronunciamiento político, que se hizo en alguna columna de algún periódico, se dijo expresamente para el Alcázar. Por cierto, absolutamente innecesariamente también. Quiero terminar. Yo estoy en contra de esa ley, creo que sí, lo sé. El prestigioso columnista don Pedro Rodríguez, en un artículo publicado en La Hoja del Lunes, hacía otra propuesta para acabar con el Alcázar. Los señores del gobierno, que han desenfundado el infeliz decreto cierra periódicos, podrían hacer algo más sencillo: retirar los millones en publicidad que sus ministerios y organismos siguen enviando puntualmente a los periódicos del apocalipsis. Retirando toda la publicidad institucional que pudiera tener el diario El Alcázar. Publicidad de ministerios, de Iberia o los edictos, que habían sido una de las principales fuentes de ingresos de ese periódico. Y el primero que propuso esa idea fue precisamente un periodista, don Pedro Rodríguez, en La Hoja del Lunes. La derecha española no supo, no quiso traer la democracia, dejó que la padrinase la izquierda, que se presentase como una patente y una exclusiva de la izquierda. Don Pedro Rodríguez había sido un periodista franquista en el pasado, pero ahora era afín a la Unión de Centro Democrático. Aquella sugerencia que el gobierno seguiría desató la ira de los periodistas del Alcázar, en especial del subdirector don Juan Blanco, que escribió un artículo arremetiendo contra el señor Rodríguez. Quieren aplicar su solución final a los no marxistas, los partidarios de su libertad de expresión, dispuestos a cerrar los periódicos que no escriben al dictado. Ahí está para atestiguarlo el cronista de la frivolidad, la primadona de la vanidad, el felpudo del poder, el cepillo de los políticos, la columna vertebral cartilaginosa, el travesti de las fidelidades, la chaqueta nacional, el auxiliador de los vencedores, el Casanova de las ideologías. Me refiero, como habrán adivinado, a Pedro Rodríguez, el de la nómina continuada en prensa del movimiento, el adulador inasequible al desaliento de Franco. Pedro Rodríguez no cita los nombres de las publicaciones a las que hay que aplicar ese método tan democrático, pero estoy seguro que los periódicos que Pedro Rodríguez quiere cerrar desde el órgano de la Asociación de la Prensa de Madrid son aquellos o aquel que le hacen recordar sin citarle sus antiguos compromisos voluntariamente aceptados y sus adulaciones a los políticos del régimen anterior. También el histórico don Rafael García Serrano cargó contra el señor Rodríguez. Del mismo modo que la piel de la boa constrictor es muy apreciada para hacer carteras, el pellejo de Pedro Rodríguez es un inmenso billetero donde las buenas almas depositan el ábolo con que premiar sus servicios literarios. A Pedro Rodríguez se le ha ocurrido, desde que Tejero está en prisiones, ofrendar el Alcázar a sus dioses particulares que cambian tanto como él. Si bien aquí los dioses son muchos y uno solo verdadero, el poder. Ten cuidado, Perico, con el pan de los demás. Y sobre todo, ¿con qué caras vas a volver al redil cuando cambien las tornas? Don Pedro Rodríguez respondería llevando a los tribunales tanto al diario El Alcázar como a los señores don Juan Blanco y don Rafael García Serrano, a los que acusó de haberle injuriado. Presento el punto de vista de los exvencedores.
Entonces los vencedores están mal vistos, pero los vencedores siempre son mucho peor vistos. Que le quiten la publicidad, toda la publicidad al Alcázar. Y que don Rafael García Serrano contestó con un artículo que le valió que le demandara don Pedro Rodríguez a él. Digo yo que se conocerían porque don Pedro Rodríguez también tenía un historial importante en la prensa del movimiento. Sí, claro. ¿Todos ellos? ¿Todos? Pero acabaron en pleito, no sé cómo acabó. Claro, porque Pedro Rodríguez, decide que para ganar puntos, como la inmensa mayoría de ellos, lo que hay que hacer es, abrirse de capa, por decirlo en términos taurinos, abrirse de capa ante los nuevos tiempos. Y para ganar puntos había que atacar a don Rafael, al Alcázar. Entonces, ¿cómo se ganan puntos? Pues atacando al Alcázar, que era el órgano de la Confederación Nacional de Combatientes, atacando a Rafael García Serrano, mientras Pedro Rodríguez había vivido muy bien, muy refugiadito en el régimen, y dando cabezazos al régimen. Ahora, en el momento que el régimen desaparece en la figura de su fundador, del general Franco, pues don Pedro Rodríguez, de repente, por una suerte de metamorfosis kafkiana, aparece al día siguiente, 21 de noviembre de 1975, con la toga de demócrata de toda la vida. En el artículo de La Hoja del Lunes, don Pedro Rodríguez también había analizado los motivos del posible divorcio entre el ejército y la política. En las reuniones, en las mesas redondas, en los coloquios, en los periódicos, el militar había de callar. Los políticos eran los dueños de las primeras páginas y del laurel. No sabemos cuántos miles de esposas, cuántos miles de hijos han almacenado durante años los celos hacia lo civil y lo político. Tal argumentación también fue replicada desde el Alcázar, esta vez por el articulista don Ángel Palomino. O sea que lo que les pasaba a los militares es que sus señoras estaban cabreadas porque no podían alternar con la del señor Martín Villa, la del señor Areiza, la de Pedro J. Ramírez y la tuya. No tienes ni idea, Pedro. Antes, ahora y siempre, los militares, sus señoras y sus hijos han estado en la sociedad. Puedo presentarte militares, de teniente general para abajo, pintores, músicos, poetas, novelistas. Coño, yo mismo, oye, con premios y todo, antes y ahora. A lo mejor no te lo vas a creer. En la Codorniz colaborábamos 2 militares de infantería, Mingote y yo. Y agárrate, chaval, para que veas lo permeable que socialmente ha sido siempre el ejército. La señora de ese nuevo estadista que estáis fabricando, la esposa de don Felipe González, pues eso, hija de militar. Las constituciones que hemos tenido, desgraciadamente, han sido constituciones que han satisfecho solo a grupos de población, pero no a toda la población. Esta constitución que tenemos, que no es a gusto de ningún partido en concreto, sino que se ha hecho partiendo de esa palabra tan desgastada como la del consenso, creo que de todas maneras tiene la posibilidad, la tremenda posibilidad en nuestro país de que es una constitución que sirve para todos, y por lo menos para el 95%. Y por eso creo que habría que defenderla con énfasis y con alegría. Era doña Carmen Romero, una española de Andalucía.